Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Buenos días, Costa Rica. No se complique, viva feliz. Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva. Acompáñenos a México en mayo. El Club de Paz recibirá el premio Prensa América Rescate Humanitario. Le invito para que forme usted parte del grupo del Club de Paz y esté allá en el Teatro Colima, en México, Guadalajara. Le invitamos para que sea uno más y esté con nosotros en ese momento. México, Colima, Guadalajara, en el mes de mayo, recibiendo el premio Rescate Humanitario. Aproveche esta oportunidad, 8383-9393. Acompáñenos al encuentro de vida y paz. Volvemos al auditorio de la Conferencia Episcopal este primer domingo de marzo, domingo 6 de marzo, encuentro de vida y paz. Redescubra su vida, pero atención, únicamente para 125 personas. Cuota de ingreso, 5,000 colones. Reserve su lugar en el 8383-9393. 5,000 colones la cuota de ingreso únicamente para 125 personas. Encuentro de vida y paz, domingo 6 de marzo. Sea uno de los que tienen el privilegio de recibir la bendición y también de redescubrir su vida en 4 horas de animación, 4 horas de enseñanza con este servidor, licenciado, animador de vida, Juan José Vargas Falla. Le esperamos. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Todo por el amor. Todo por el amor que Él me tiene y me da. Él me tiene y me da. Hola, amigos y amigas. Después del saludo y de las informaciones, bueno, hoy es jueves, ¿verdad? Y ayer, con la imposición de las cenizas, leía que iniciamos una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiere prepararse para vivir el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? La pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús.
Y entonces, mis amigos y mis amigas, me puse a pensar yo ayer, después de que le ponen la ceniza a uno, ¿verdad? Hay algunas frases, pero una que nos queda grabada, convertidos y creen en el Evangelio. Y también acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Bueno, estamos invitados entonces en este tiempo tan especial de Cuaresma a reflexionar acerca de la conversión, a reflexionar recordando la caducidad, que somos finitos, la fragilidad de la vida humana. Y entonces nos ponemos a pensar y nos ponen a pensar en la muerte. Y cuando decimos muerte, definitivamente que ninguna persona está preparada para morirse. Y tampoco, gracias a Dios, que las personas que somos aparentemente normales, no queremos morirnos. Porque ya cuando uno quiere morirse, quiere quitarse la vida, es porque hay ahí un problema serio, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos y hermanas, ayer yo pensaba y digo, voy a hablar el jueves de la muerte. Hace algunos años tenía yo una discusión con una persona precisamente por el día de Halloween. Y entonces yo decía que se le daba demasiada importancia a Halloween. Y entonces la gente hablaba, eso es malo, eso es esto. Y muchas veces cuando se le da mucha importancia a algo, más bien recobra más fuerza. Bueno, pero hablaba yo con esta persona y le decía yo que interesante, ya no solamente el Día de Difuntos, pensamos en la muerte, sino que también en el día Halloween aparecen los fantasmas y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, pero amigos y amigas, cuando pensamos en la muerte, ¿qué es lo que hacemos? Yo creo que cuando uno piensa en la muerte, como ayer, ¿verdad? Convertido y cree en el Evangelio, acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Lo que nos hace es valorar esta realidad terrenal. Y lo hacemos pensando en la verdad más absoluta, que todos nos vamos a morir. Entonces, hermanos y hermanas, usted y yo estamos recibiendo una cruz en la frente y esas cenizas que nos ponen en la frente se obtienen al quemar las palmas usadas en el domingo de Ramos, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos y queridas hermanas, ¿cuántas veces piensa usted en la muerte? ¿Ah? ¿Cuántas veces usted se asusta por pensar en la muerte? Y realmente, hermanos y hermanas, somos polvo
y al polvo iremos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en la muerte, si lo hacemos bien, hermanos y hermanas, si lo hacemos bien, estaríamos pensando en la vida que tenemos. Con la vida que tenemos. Por eso, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 18:27, ¿verdad? Hermanos y hermanas, en Eclesiástico 3:20 también dice que todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Entonces, en Eclesiásticos 12:7 dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Figúrense ustedes, hermanos y hermanas, que el Papa Francisco nos habla también de pensar en la muerte. Dice el Papa Francisco que pensar en nuestra muerte no es una fantasía mala. De hecho. Y entonces dice el Papa Francisco que vivir cada día como si fuera el último y no como si esta vida fuera una normalidad que dura para siempre. Dice el Papa Francisco que podrá ayudar a encontrarse a nosotros verdaderamente listos cuando el Señor llame, ¿verdad? Entonces es una invitación el pensar en la muerte, en reconocer serenamente la verdad existencial de nuestra existencia. Hermanos y hermanas. Y si nosotros nos ponemos a pensar, dice el Papa Francisco, que la iglesia en las lecturas, en la misa, nos hace reflexionar sobre el final. Por una parte, claro, dice el Papa Francisco, el final del mundo, porque el mundo se derrumbará, será transformado y llegará a la venida de Jesús al final. Pero por otro lado, por otra parte, la iglesia también nos habla de el fin de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros morirá. Entonces, ¿qué es lo que quiere la iglesia? Como madre, como maestra, quiere que cada uno de nosotros piense en la propia muerte. Vean qué interesante, hermanos y hermanas. Dice el Papa Francisco, dice, a mí me llama la atención, confesó el Papa Francisco, haciendo referencia al pasaje evangélico de San Lucas 17, 26, 37, lo que dice Jesús en este paso que hemos leído, dice, cuando preguntan cómo será el fin del mundo. Pero mientras tanto relanzó el Papa las palabras del Señor, dice, pensemos en cómo será mi final. Jesús dice que cuando le preguntan sobre eso, Jesús dice, como sucedió en los días de Noé, como sucedió en los días de Lot, para decir que los hombres en aquel tiempo comían, bebían, tomaban mujer, tomaban marido, hasta el día que Noé entró en el arca. Y así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Y entonces llegó el día en que el Señor hace llover fuego y azufre del cielo. Entonces el Papa nos recuerda que hay normalidad, ¿verdad? La vida es normal. Y nosotros,
Usted y yo estamos acostumbrados a esta normalidad. ¿Cuál es la normalidad de nosotros? Me levanto, ¿verdad? Entonces, me alisto, hago este trabajo, hago lo otro, encuentro esto en la mañana, llega el domingo, hago esto, y allí estamos, acostumbrados a vivir una normalidad de vida. Y pensamos, dice el Papa, que esto siempre será así. Y el Papa nos recuerda, no olviden, hasta el día que Noé subió al arca, hasta el día que el Señor hizo caer fuego y azufre del cielo. ¿Por qué? Porque seguramente vendrá un día que el Señor nos diga a cada uno de nosotros, ven, ven, hermanos y hermanas. Entonces cuando pensamos en la muerte, dice el Papa que la llamada para algunos será repentina, para otros será después de una enfermedad, en un accidente, no sabemos. Pero la llamada estará. Y el Papa agrega algo muy importante y será una sorpresa. No la última sorpresa de Dios, dice el Papa. Porque después de la muerte, de la sorpresa de la muerte, está otra sorpresa. La sorpresa de la eternidad. Pero será la sorpresa de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, nosotros estamos acostumbrados a esta normalidad de la vida. Pensamos muchas veces que todo será siempre así. Pero, hermanos y hermanas, ayer cuando nos ponen la ceniza y ahora en este tiempo de Cuaresma, vamos a estar pensando en los sufrimientos, vamos a estar pensando en la muerte, vamos a estar pensando en lo que padeció Jesús y vamos a estar pensando también en la resurrección. ¿Ah? Por eso estamos llamados, dice el Papa Francisco, a pararnos un poco. Porque no siempre las cosas serán así. Un día no será así. Un día te quitarán. Y lo que está junto a ti quedará. Entonces el Papa se pregunta, Señor, ¿cuándo será el día en el que me quitarán? ¿Ah? Entonces hay que pararnos un poco, hay que pensar un poco también en la muerte. ¿Ah? El Papa Francisco nos recuerda también una frase, dice él, que vio en un cementerio en el norte de Italia. Una frase que dice, peregrino, tú que pasas, piensa en tus pasos, el último paso, porque habrá un último paso. Mis hermanos y mis hermanas del Club de Paz, hace unos días nos informaron que había muerto una hermana que asistía a los encuentros de Vida y Paz, doña Seidi, ¿verdad? Una mujer joven. Y bueno, y tuve la oportunidad de escuchar un audio de ella antes de morir, en donde le contaba a una amiga, mira, estoy en un problema ahí con los pulmones, dice el doctor que tengo algunas cosillas ahí, pero esto y lo otro, y hablando, ya no está. También me contaron que otro señor que nos ayudaba mucho vendiendo libros a nosotros, y es un señor muy amado, don José, que está malito ya en una cama, bien viejito, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, por eso cuando alguien muere, no solo se muere ese alguien, sino que también nos morimos un poco nosotros, ¿verdad? Por eso el Papa nos recuerda vivir la normalidad de la vida como si fuera una cosa eterna, una eternidad, ¿verdad? Se ve también en las vigilias fúnebres, dice el Papa, en las ceremonias, en las órdenes fúnebres. Entonces, dice el Papa Francisco,
que lamentablemente todas esas vigilias fúnebres, ¿verdad? O sea, lo que nosotros llamamos las velas, se transforman normalmente en un hecho social. Entonces, ¿dónde vas hoy? Dice el Papa Francisco. Hoy debo ir a hacer esto. Y después esto. Y después voy al cementerio, porque hay una ceremonia. Entonces, hay veces para la gente, las velas se convierten en un hecho más. Y ahí encontramos a los amigos, hablamos. El muerto está allí, pero nosotros hablamos normal, ¿verdad? Yo por eso hay veces que las últimas velas que he ido, digo yo, no, definitivamente yo no voy a volver a ninguna vela. No voy a volver a ninguna vela. Porque es un jolgorio, es una habladera, todo el mundo habla, todo el mundo se ríe, todo el mundo come, todo el mundo, ahí está eso es como una fiesta y ahí está el muerto. ¿Verdad? Y a mí me gusta llegar y pensar en la muerte mía y me gusta llegar y reflexionar, ¿verdad? Entonces dice el Papa Francisco que también ese momento trascendente, por el modo de caminar de la vida habitual, se convierte en un acto social. ¿Ah? Y dice el Papa Francisco, hermanos y hermanas, dice, yo he visto en mi patria, en vigilia fúnebre, hay un servicio de recibimiento, se come, se bebe, el muerto está allí, pero nosotros aquí hacemos un poco, no digo fiesta, pero hablamos mundanamente. Es una reunión más, para no pensar. ¿Ah? Entonces, hermanos y hermanas, hay que pararse un poco. Hay que pensar que todo esto se acaba. Yo, por ejemplo, hermanos y hermanas, ayer que estaba pensando en hablar de esto hoy, salí a la puerta de la casa y me quedé viendo los árboles, me quedé viendo todo. Y dije yo, bueno, ya un día no veré esto, ¿verdad? Y cerré los ojos, ¿verdad? Cerré los ojos, ayer cerré los ojos yo, y en eso llegó Silvia y me dice, hey, ¿qué le pasa? Y le digo, estoy imaginándome metido en el ataúd. ¡Ay, qué feo! Me dice, ¡ay, qué feo! Y le digo, sí, estoy imaginándome. Bueno, y ahora me puedo imaginar, pero cuando ya yo esté metido en el ataúd, nada que ver, ¿va? Ahí se acabó todo. Entonces, hermanos y hermanas, pensar en la muerte, dice el Papa Francisco, no es una fantasía fea, es una realidad. Y dice el Papa algo muy importante, pensar en la muerte no es una fantasía fea, es una realidad. Si es fea o no fea, depende de mí, de cómo lo pienso yo, pero estará y allí habrá un encuentro con el Señor. Esto será lo hermoso de la muerte. Habrá un encuentro con el Señor. Será Él quien venga al encuentro. Será Él quien diga, ven, ven, bendecido por mi Padre, ven conmigo. Ahí no sirve de nada decir, pero Señor, espera que debo arreglar esto. No. Ahí en ese momento, hermanos y hermanas, de la muerte, no se puede arreglar nada. Aquel día quien se encuentre en la terraza y haya dejado sus cosas en casa, que no baje. Donde estés, te tomarán y tú dejarás todo. Pero, hermanos y hermanas, dice el Papa Francisco, tendremos al Señor. Esta es la belleza del encuentro. Y el Papa nos cuenta una historia muy linda. Dice que encontró a un sacerdote más o menos de 65 años. No se encontraba bien y fue al médico. Y que después de la visita le ha dicho, mire, usted tiene esto. Esto es algo malo.
pero tal vez estemos a tiempo de pararla. Haremos esto. Si no se para, haremos lo otro. Y si no se para, comenzaremos a caminar. Y yo le acompañaré hasta el final. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas. Y el Papa Francisco dice, un médico capaz aquel, con tanta dulzura, dijo la verdad. También nosotros, dice el Papa Francisco, acompañémonos en este camino, andemos juntos, trabajemos, hagamos el bien y todo, pero siempre mirando allí. Y entonces el Papa, hermanos y hermanas, dice, hagamos esto, concluyó el Papa, dice, porque nos hará bien a todos pararnos un poco y pensar en el día en que el Señor venga a encontrarme, venga a tomarme para ir con Él. Así es que, hermanos y hermanas, hagamos hoy, jueves eucarístico, esa reflexión delante del Señor. ¿Verdad? Los años que tenemos ya los vivimos. Los años que nos faltan por vivir, solo el Señor sabe cuántos. Pero tratemos de vivirlos en paz, en armonía, en felicidad. Señor, aquí estoy. Señor, sé que algún día tendré que irme. Por lo tanto, Señor, acompáñame en esta vida a disfrutar plenamente de ella, a hacer tu voluntad, vivir en tu gracia y no tenerle miedo a ese momento. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Hermanos y hermanas, que Dios les cuide mucho, que Dios les bendiga y recuerden ustedes, ¿verdad? Caminamos para el final. Así es que disfrutemos el caminar. Un gran abrazo. No se complique. Viva feliz. Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.